Brian, buenos días. ¿Me puede escuchar? Sí, buenos días, Inge. Buenos días. Esperémosle a Edison. ¿Qué será que no se conecta? Ya a preguntarle, Inge. Ya. Buenos días, profe. Buen día, Edison, ¿cómo están? Ahorita sí ya estamos completos, ¿no es cierto? Sí, profe. Perfecto. Empecemos. El día de hoy vamos a abordar un nuevo tema, que es los métodos de abordaje de la ética. Un poco esto está más dirigido como al tema del diálogo, ¿sí? Formas en que abordamos como algunas cuestiones y hay métodos deseados, métodos no deseados. Entonces vamos a ir a eso, ¿ya? Entonces dentro de la ética aparecen lo que se conoce como métodos de abordaje. Este sería como nuestra nueva unidad. Hemos acabado la unidad introductoria, ¿sí? Y estos métodos de abordaje vienen a ser como las formas de diálogo o comunicación que pueden entablar los humanos de forma grupal. ¿Sí? Es una comunicación humana o grupal. Em, Ahora, esto es importante porque muchas veces las personas cuando no pueden comunicarse terminan de alguna forma teniendo, no sé, frustraciones, problemas, desacuerdos, etcétera, ¿no? Entonces la idea un poco es saber cómo existen diferentes métodos de abordaje para poder dialogar. Ya, los principios del diálogo ayudan a identificar, ¿no es cierto? La negatividad, por ejemplo, ayudan a identificar el razonamiento poco sólido. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando se dialoga con alguien uno puede ver, ¿no es cierto?, si está razonando de forma, no sé, profunda o quizás no, es una cuestión muy somera, muy superficial. Entonces nos permite identificar eso. Eh, También nos ayuda a identificar la crítica perdida, es el tema de la crítica como tal. También nos permite entender que se puede utilizar la discusión como una forma del juego o para descubrir la voz interior del ser humano, ¿sí? Todos los seres humanos podemos razonar. Ahora, esto no está suelto, ¿sí?, del entorno social, ni del momento histórico, ni de las condiciones sociales, políticas y económicas, porque muchas veces resulta de ahí, ¿no es cierto? Em, Ahora es importante, ¿no es cierto?, cuando nosotros dialogamos o dentro del diálogo, es importante ser verdadero, es decir la verdad basada en la materialidad objetiva, ¿no es cierto? Obviamente, ¿sí? Eh, y esto nos permite de alguna forma generar procesos destructivos de comunicación y también nos permite entender o ver cómo el diálogo nos puede ayudar a lograr el crecimiento personal,
el crecimiento espiritual, ya que nos permite ver de alguna manera esta verdad, ¿no es cierto? O compartir la verdad y comprenderla de forma genuina. Ahora, dentro del diálogo nosotros tenemos métodos deseados y no deseados, ¿sí? Dentro de los métodos no deseados son aquellos sistemas de realización no sistemática ni organizada de los procedimientos internos de una ciencia o de un grupo particular de problemas según determinado método, técnica somera empleada en la adquisición y elaboración de un conocimiento sucinto, en su presentación y enseñanza. Entonces vienen a ser como sistemas, ¿no es cierto?, que no están tan ordenados, porque cuando hablamos de que sean o no sistemáticos, quiere decir son o no ordenados, tienen o no una secuencia lógica. En este caso, los métodos no deseados no tienen justamente esa secuencia lógica, no están sistematizados, eh, y claro, es una cuestión bastante somera, superficial en sí. Dentro de estos métodos, perdón, no deseados, nosotros tenemos perdón, estoy un poco agripada, tenemos la exposición informativa. Para pasar a entender lo que es la exposición informativa, es importante entender qué es el diálogo. Ahora, el diálogo nace como de dos vocablos griegos que conforman esta palabra. Por un lado está dia, que significa a través de, y logos, que es tratado, razón y palabra. Por lo tanto, podemos nosotros que dialogar es como intercambiar de forma verbal, ¿no es cierto?, en medio del habla, y de forma razonada, eh, intercambiar acuerdos, ideas entre dos o más personas. Esto va a depender de determinadas condiciones. Si no todas las condiciones para entablar un diálogo son las mismas. Entonces, en función de eso también, este va a estar entablado o va a estar variando su forma de plantearse. No sé si tengan alguna duda hasta ahí. No, profe. Eh, el diálogo también puede ser un diálogo crítico. Ahora, este diálogo crítico es uno de los más, ¿cómo sería? El más óptimo. Sería bueno usarlo, digamos así. Ya, porque busca, ¿no?, de alguna manera llegar al fondo de de algún asunto, de algún tema, y lo más próximo a la verdad. Entonces, esta crítica o este diálogo crítico genera eso, de acercarnos a la verdad, de, de analizar, ¿no?, de forma, ¿qué será?, más racionalizada algún tema. Entonces, por eso es importante conocer que existe y sería uno de los que debería como aplicarse. Por otro lado, dentro de estos no deseados, aparte de la exposición informativa, que abarca el diálogo crítico, está el sermón. Se han de haber oído el sermón, ¿no es cierto? Ya me está dando un sermón, saben decir. ¿Qué entienden ustedes por sermón? Como estuviera reprochándote, algo así. Sí. Y ya, como que si estuvieran reprochando. Ya, en ese sentido el sermón más nace desde alguna forma como una técnica que se usa casi de forma exclusiva para exponer conocimientos de pasajes bíblicos, ¿sí? Quizás nace en una época con ese fin, con esa idea, ¿no es cierto?, de exponer pasajes bíblicos, y nace el sermón. Ahora, como dice Brian, ¿no es cierto?, a veces ahorita en la actualidad lo tomamos como que me está reprochando o me está reprendiendo, también puede ser, o me está, no sé, ¿saben?, si me está sermoneando.
pues como que me dice muchas cosas para reprocharme, ¿cómo era la otra palabra que dijo Brian? Se me fue. Para reprender, creo que era. Sí, sin embargo, este más bien nació como para enseñar pasajes bíblicos. Ahora, dentro de los sermones se debe como tomar en cuenta que es una cuestión bastante sencilla, ¿sí? Y que todos podrían como realizar un sermón. Y este se puede diseñar de alguna manera y aquí también nos van a indicar cómo se diseñan los sermones narrativos. Y para eso nos van a presentar como unos 12 consejos que nos permiten cómo diseñar este sermón. El sermón narrativo especialmente, que es como de contar, de narrar. Entonces, primero nos dice aprender bien la historia. Entonces, esto es importante porque si nosotros vamos a narrar, necesitamos conocer. Ahora, no vamos a inventarnos nada más, sino que necesitamos conocer bien la historia de alguna manera, de algún fenómeno, etc. Y para eso es necesario como leer varias veces la historia, buscar, ¿no es cierto?, como secciones principales de la historia, es decir, como títulos principales, digámoslo así. Y de esa manera nosotros podemos en un momento, después de sacar como todas estas ideas, identificar el episodio más importante. Y lo podemos identificar por medio de una palabra clave, perdón. Y se puede empezar a hacer como un bosquejo siguiendo como las palabras claves como de estos hitos o de estas ideas que hemos encontrado dentro de la historia. Ahora aquí también nos dicen que hay que memorizar ese pequeño bosquejo que se hace. De ahí nos dicen que hay que identificar los personajes de la narración. Ahora, dentro de la narración, cuando se habla como de sermones, se debe tener en cuenta que pueden aparecer 3 tipos de personajes. ¿Ya? Por un lado están las sombras, que son los personajes que casi no se mencionan en la historia, que son más como tipo trasfondo, ¿sí? De la historia. Están por otro lado los que se conocen como los tipos. Estos representan a una clase de persona o un grupo social y carecen por lo general de nombre. Y por ejemplo se puede hablar como desde sus profesiones o dedicación. Por ejemplo, cuando ¿han visto la Biblia que dice los fariseos? ¿No es cierto? No es que hablamos de una persona en específico, sino hablamos de un tipo de personaje. Puede ser también el tema de un sacerdote o cuando generalizamos, por ejemplo, los estudiantes, etc. Y en ese sentido, los personajes secundarios del sermón son los que pertenecen más a este grupo. Por otro lado están los que se conocen como los caracteres. En ese sentido es como decir el personaje central, algo así, ya que son los que se desarrollan de forma plena y van a tener características como que los distinguen, que específicamente a estos personajes, características personales. Ya, bueno, aquí nos dice que la mayoría de personajes tipo carácter son los personajes principales. Y hay una tercera, después de ya tener como mis personajes que van a interactuar en esta narrativa, que es un sermón narrativo, valga la redundancia, debemos seguir un tercer paso que es estudiar el contexto social, político e histórico del texto. Yo no puedo, no sé, mezclar ahí lo que es con lo que no es, hablando de lo histórico, no sé, empezar a hablar, no sé, de los guasipungos y estoy en la etapa esclavista, se me ocurre ahorita, ¿ya? Y estoy hablando, ahí mismo le mezclo los guasipungos, ¿ya? Si yo hago eso, estoy mezclando 2 contextos históricos distintos, porque el guasipungo aparece en el feudalismo, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, si yo lo meto en el esclavismo y pongo a relatar lo del Guasipungo, estamos no teniendo claro un contexto histórico como tal. Ahora, eso también se relaciona a lo político, a las políticas de la época. Como veíamos cuando les relataba sobre los estadios de la sociedad, cada una de estas épocas tenían características muy marcadas. Y en ese sentido, una de esas era como, eh, bueno, estas eran dirigidas por la cuestión de las leyes, las normas, de la forma de producir, de la sociedad en específico, la política también iba ligada a esto. Y el contexto social, que va ligado a lo anterior. Ya, esto es importante porque nos permite darle vida a la historia, nos permite relacionar justamente esta narración con la vida diaria. Ya, aquí nos ponen un ejemplo. Como veíamos que la narración era muy usada como para este tema de los pasajes bíblicos, aquí nos ponen un ejemplo justamente de la Biblia, en donde dice, en Israel las mujeres no podían hablar en público con hombre alguno, ni siquiera con sus esposos. Y también estaba prohibido el contacto físico en lugares públicos entre personas de sexos opuestos. ¿Ya? Entonces vemos aquí que nos dan un contexto, ¿no es cierto? Nos dan un contexto social, político, cultural e histórico. ¿Por qué? Porque nos está hablando justamente de las mujeres de Israel, de una época específica que habla la Biblia. Y además nos dicen, no podían hablar con hombre alguno ni con sus esposos en público. Entonces esto es una cuestión social que estaba dirigida por una política de la época, por unas costumbres de la época, ¿sí? Eh, y por tanto esos eran los lineamientos que debían seguir, en este caso las mujeres, para evitar tener conflicto. Por otro lado, como cuarto punto, está considerar el contexto literario de la historia. Eh, entonces, en ese sentido, la persona que está haciendo o dando un sermón debe tener presente los eventos que han ocurrido antes del pasaje o la historia que se desea exponer. ¿Sí? Si es que no tiene claro eso, podría cometer errores y dar información falsa, ¿no es cierto? Ustedes no sé si alguna vez han ido como a estas iglesias donde hablan, bueno, a la misa. Si han ido a misa o alguna iglesia donde se esté escuchando al cura, al pastor, no sé. Sí, Cuando era Ya, chiquito, profe. el cura al chiquito, cuando era exorcismo les chiquito, llevaron eso. al Hacer el exorcismo, exorcismo le hicieron. al exorcismo, qué cargos. Bueno, en fin. Ahora, aquí ustedes han de haber visto que cuando el cura habla, eso es un sermón, ¿no es cierto? Porque empieza a hablar de no sé qué, que no sé cuánto. Se basa en la Biblia, conoce los contextos históricos que narra la Biblia, conoce incluso los contextos históricos actuales y los relaciona, ¿sí? Entonces vemos que ahí existen muchos eventos del presente eh, y que son expuestos, ¿sí? Relacionados con el tema histórico. Entonces eso es un ejemplo claro de lo que es un sermón. Se me pasaba a poner eh, en contexto esa situación. Que decía dónde hemos visto sermón, ya me acordé, en las iglesias de ley. Si han visto ese sermón suele tener secuencia lógica, habla de la Biblia dice tal cosa en tal parte, en tal época. Yo una vez escuché a un cura que le conversaba a la gente, o sea, ese era un sermón narrativo, porque empezaba como conversándole a la gente como la historia, ¿no? Una historia, claro, esta historia estaba en la Biblia, pero como él la conversaba, le llegaba, creo, al público, porque se le entendía clarito y no me acuerdo de qué personaje de la Biblia hablaba. Pero él les contaba, ¿sí? Y después eso lo relacionó con lo actual. ¿Sí? Y con eventos que estaban pasando. Entonces, eso daba cuenta que tiene un conocimiento tanto del tema histórico, pero también de los eventos que están ocurriendo de alguna manera en el presente. Y eso le permitía desarrollar su historia, su sermón.
También se recomienda que cuando se da un sermón no se debe añadir detalles a la historia, eh, ya que se debe contar de alguna forma brevemente las mismas. Bueno, aquí nos dice que los expositores o predicadores siempre se ven tentados a alargar, sí hay algunos que sí, pero muchos otros son como muy concretos. Entonces hay que ser bastante concretos, no alargar tanto la historia, porque muchas veces eso puede generar una confusión eh, en las personas que están escuchando. Ahora también, si no debo añadir detalles excesivos o que no son necesarios, los detalles necesarios no se pueden eliminar. Cuestiones que sean muy claves, muy puntuales, no se pueden eliminar porque quizás eso haga que se pierda, ¿no? Un episodio importante de la historia, se pierda el hilo incluso de la historia que se está narrando. ¿Ya? También se debe evitar lo que son los anacronismos, es decir, cuando uno está realizando un sermón, no debe decir una fecha que no es la correcta, ¿sí? Porque claro, eso puede provocar malos entendidos, entonces no se debe decir un evento con una fecha equivocada. Como paso 8, es importante mantener el orden de la historia. Tiene que ser una secuencia prácticamente, o tiene que tener como un orden cronológico para no saltarse como algún episodio importante. Eh, y claro, la persona que está como sermoneando, digámoslo así, debe, si es necesario, detenerse a explicar, ¿no? ¿Cuál es el orden correcto de esta historia? Para evitar que las personas tengan como un conocimiento equivocado, perdón, de los hechos. El 9 dice apelar a los sentidos de los oyentes. Ahora, los sentidos de los oyentes, oído, vista, ¿no es cierto? Se debe apelar a eso y para eso se puede utilizar sistemas metafóricos. ¿Tienen idea de que es una cuestión metafórica? ¿Han oído? No, No. Ya, metáfora, nada más creo que he escuchado. ya se relaciona con la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Es una comparación, como darle, como es, darle una característica humana a una cosa, algo así creo que era esa metáfora. Ya, tiene que ver con eso, ¿no es cierto? La metáfora es como hacer una comparación o asemejar una cuestión con otra. Por ejemplo, para decir, eh, déjenme acordar una metáfora. A ver, a ver. Es como quiero decir una cosa, la digo con otras palabras, pero más, o sea, asemejando a eso. No digo exactamente las palabras, pero no me acuerdo ahorita un ejemplo de metáfora. Otros momentos fluyen las metáforas y ahorita, ¿no? Ya. ¿Han escuchado una canción de El Negro Azabache no me acuerdo, pero bueno, ahí dice, por ejemplo, hay una parte donde dice el negro azabache de su honda cabellera, ¿ya? Entonces, en lugar de decir su cabello largo y negro, que sería como lo más simple, dice el negro azabache de su honda cabellera. Entonces está haciendo una metáfora, ¿sí? O asemejando de alguna manera, y está hablando en ese caso de un cabello negro, nada más. Ya entonces una metáfora es como tomar algún elemento, asemejarlo a otro y decirlo de esa manera. Y eso lo que va a permitir es como de alguna forma que el público se quede sorprendido o cosas por el estilo. eh, y también cautivar, ¿no es cierto?, la atención de los espectadores. Entonces, utilizando esta cuestión de
de los sentidos se debe buscar cautivar al espectador. ¿Ya? Por ejemplo, aquí han puesto, no lo vi, el ejemplo. Entonces dice, es útil decir que cuando un barco se desplazaba a través del mar, las inmensas y devastadoras olas rompían el alma del barco. Ahora sabemos que el barco no tiene alma, ¿no es cierto? Pero decía, rompían el alma del barco, haciendo justamente ahí la metáfora, como rompiendo lo más profundo de este barco. Entonces ahí vemos cómo utiliza una metáfora para hablar de este evento en específico. Por otro lado, se recomienda utilizar una gramática activa y en ese sentido se le debe dar importancia más al verbo que al adjetivo. ¿Saben cuál es la diferencia entre verbo y adjetivo? Esto les enseñan en la escuelita. Verbo es una acción y el adjetivo es un calificativo que se le da a la gente o a las personas. Perfecto, clarito, ¿no es cierto? El verbo es una acción y el adjetivo es más un calificativo, entonces hay que darle más importancia en este caso a la acción que al calificativo. Ahora el exceso justamente de estos adjetivos, de estos adverbios, recarga demasiado los sermones y esto no permite que la expresión sea muy ágil, ¿ya? Sin embargo, el tema de la acción o de los verbos lo que hacen es como darle movimiento a la narración justamente porque están dirigidos a la acción. Entonces, acción es movimiento. Por ejemplo, aquí nos ponen una caracterización de Judas Iscariote, ¿sí? Entonces, si alguien hace esta caracterización desde el tema del uso de adjetivos, diría Judas Iscariote era un hombre deshonesto, infiel, pusilánime y traicionero. En cambio, quienes prefieren dar o dándole preferencia, como veíamos aquí, al verbo se diría, por ejemplo, Judas Iscariote traicionó a Jesús, lo delató a cambio de un poco de plata y usó un beso, signo de compañerismo y amistad para identificarle ante la policía del templo. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos esto, ¿no es cierto? La segunda manera, ¿sí? Es más, capaz hasta más clara. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen o qué pasaron o qué pasó en esos eventos? ¿Sí? Más ágil que la primera, dice aquí. Ahora, si yo solamente digo Judas Iscariote, deshonesto, infiel, pusilánime, si yo cuento así, ¿entenderán de qué estoy hablando? No, no es cierto. En cambio, acá estoy hablando o diciendo lo mismo, pero con acciones. Entonces habla de que traicionó a Jesús. Entonces ahí está, ¿no es cierto? Que es una persona traicionera, digámoslo así, o infiel, como le ponen arriba. Delató a cambio de un poco de plata, usó un beso, signo de compañerismo y amistad, para identificarle ante la policía. Entonces esto es más a la policía del templo. Esto es como un poco más descriptivo, diría yo. Y quizás en el tema de sermones es más útil que solamente poner adjetivos, porque podemos estar calificando algo y la gente no va a entender ni por qué, ni para qué sentido tiene, ¿sí? Ya. Por otro lado, otra recomendación, muy bien, es, aquí le dicen como darle un sabor contemporáneo a la historia. Ahora, para darle un sabor contemporáneo, lo que se hace o lo que se debería hacer es como a esta historia ponerle alusiones a elementos comunes de la vida cotidiana, relacionar con lo cotidiano de las personas, de los oyentes, eh, comparando, ¿no es cierto?, una situación del mundo antiguo con la actual, que es lo que les decía que hace un cura, por ejemplo, o un pastor en el sermón, por algo se llama sermón. Si compara lo antiguo con lo actual, lo antiguo con lo actual, entonces le dan ese toque contemporáneo. Ahora la segunda es usando anacronismos en forma responsable. Ahora, cuando hablamos de anacronismos responsables, recuerdan, hablábamos hace rato que no se deberían usar anacronismos, ¿no es cierto? Que era como no decir fechas equivocadas. Pero hay otra forma de usar anacronismos, un poco más de forma responsable,
que es como trayendo al personaje al presente, ¿sí? Y dándole como un papel, puede ser dentro del barrio, o como que viviera entre nosotros, o como que fuera el compañero de clase, etcétera. Entonces eso es usar un anacronismo de forma responsable. Y eso nada más es como para que la gente lo relacione con su cotidiano. El paso 12, en cambio, se refiere a prestar importancia a los encuentros, ¿sí? Eh, Ahora cuando hablamos de esto eh, es como narrar encuentros, ¿no es cierto? Narrar encuentros entre personajes de mi historia. Y esto se puede encontrar, por ejemplo, en los relatos, ¿no? De los, sean evangélicos, sean católicos, en donde ahí se pone, por ejemplo, encuentros con Jesús, ¿sí? Y pueden ser como fuentes para predicar. Porque claro, incluso cuando ustedes ven la Biblia y les cuenta cómo Jesús llegó a tal lado, hizo esto, no sé qué. Entonces, se le da la importancia a estos encuentros. Bueno, ahí nos pone dos ejemplos. Dice los encuentros con Dios en el Antiguo Testamento, o cuando sobre confrontaciones entre los profetas de Israel y la corte real, eh, o también esto de los encuentros de las mujeres que tuvieron, como las mujeres que tuvieron encuentros transformadores con Jesús, cosas por el estilo, que hablen de encuentros. No sé si tienen hasta ahí dudas. Aló, estamos ahí. Sí, profe. Ya. Ahora, uno es el sermón narrativo, que acabamos de ver, cómo se produce, ¿no es cierto? Qué recomendaciones se siguen. Y por otro lado está como un sermón más expositivo, el mismo que tiene como algunas características, ¿sí? El sermón expositivo se viene a definir, o tiene una definición, ¿sí? Eh, entonces, un sermón expositivo presenta un aspecto del mensaje de una unidad literaria de la Biblia, como vimos, se utiliza más en ese sentido, tomando en consideración su contenido, forma y función. Ya, esta parte de la Biblia puede ser un versículo o puede ser un libro completo de la Biblia. Cuando hablo de un versículo, a veces dicen versículo, no sé, Génesis, versículo 2 o capítulo 2 versículo 3 ya, algo muy específico. Ahora, cuando hablo de todo un libro, la Biblia, por ejemplo, está compuesta por varios libros. El primero es el Génesis, por ahí hay Levíticos, hay, ¿cómo es el del final? ¿Cómo es que se llama? El Apocalipsis, son libros completos, ¿no es cierto? Por otro lado, otra característica del sermón expositivo es la función. Ya, su función es justamente ayudar al oyente o a la audiencia a interpretar su vida a luz de ejemplos bíblicos. Sí, entonces utilizan los ejemplos bíblicos para que interpreten su vida, y eso va ligado a lo que vimos en la anterior clase, los valores, para que siga ciertos valores o para que tenga ciertos valores. Entonces, en ese sentido, lo que hace es provocar un encuentro entre el mundo que propone el texto y la experiencia actual de las personas. Y bueno, lo que buscan un poco ahí es como ayudar a experimentar el tema de la verdad. Ahora aquí habla un poco del tema evangélico porque es donde más se usa este tema de los sermones en las iglesias, etcétera. Y es clarito, cuando ustedes vayan, si es que van otra vez a misa, escuchen, ¿no? Cómo narra y vean qué elementos nomás tiene el sermón del narrador, del cura, por ejemplo. Por otro lado,
este sermón puede tener un mensaje de manera deductiva, ¿sí? Ahora dentro de esto está como la homilia, que es un sermón corto que comenta el texto versículo por versículo, ¿ya? Está también el sermón de triple apelación, está la lectura bíblica, etc. Ahora tenemos también formas inductivas que van como desde algunos bosquejos pequeños que nos permiten diseñar como sermones más interesantes. Por ejemplo, bosquejos de dos partes, el problema, la solución, etc. Ahí están como más ejemplos. Dentro de esto, dentro de estos bosquejos, nosotros podemos encontrar bosquejos de 4 partes, solución de conflicto. Por ejemplo, el problema de ayer, dentro de estos bosquejos podemos tener, ¿no es cierto? Se puede mencionar el problema de ayer, el problema de hoy, la solución que le dieron a ese problema en el pasado y la solución que se le da o se le puede dar en el presente. Y eso permite solucionar o entender, buscar una solución al conflicto. Ahora otro orden que puede tener teniendo estos mismos 4 elementos es que primero se habla del problema de ayer, la solución de ayer, el problema de hoy y la solución que se le puede dar en la actualidad. A ver, ya. Dentro de otras características del sermón expositivo están las características del mismo. Entonces, dentro de esto es importante entender que el sermón inductivo no necesita una introducción, es decir, no necesita introducírselo hacia los oyentes, donde se anuncia el tema central del sermón. Entonces, en la introducción yo no pongo el tema central del sermón. Ya, entonces, en ese sentido, una de las reglas es que el tema central del sermón, en este sermón inductivo, debe anunciarse ya para el final de la narrativa, que puede ser tomada como, al final, como la conclusión justamente de este sermón. No sé, está claro el tema del sermón, en dónde se usa, más o menos cómo funciona. Sí, profe. Sí, Si es que han escuchado sermones en las iglesias, han de ver que tiene como estas partes, porque es en donde más se usa. De ahí otra forma que es no deseada, en este caso, ¿sí? Ya pasando a otro punto, está la moralina. ¿Sí? La moralina viene a ser como una ciencia que trata del bien y de las acciones o conductas de las personas con respecto al bien y al mal. Entonces, dentro de la moralina se plantea, ¿no?, esta dualidad que siempre se está hablando en la ética y en la moral, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es el bien y qué es el mal. Entonces, aquí esta justamente va a tratar del bien y el mal. También se puede considerar como un conjunto de facultades y valores de una persona o un grupo que se consideran éticamente aceptables, ¿ya? Va a tratar de las acciones o conductas de las personas con respecto al bien y al mal, o relativo a ellas. Sí, van a usarse mucho dentro de lo que es la moralina, los valores morales. Esta moralina no pertenece como al orden jurídico, sino más bien a la conciencia, al respeto, a la conciencia colectiva.
y es muy diferente como a lo que esté como establecido dentro de lo jurídico. Por ejemplo, aquí dice, tiene la obligación moral de asistirla en su enfermedad. Por ejemplo, cuando nosotros en la casa tenemos, no sé, una hermana o un familiar que se enferma, sí tenemos la obligación moral, en ese caso, de prestarle ayuda, ¿sí? De colaborar, de ayudarle mientras está enfermo. Entonces eso más bien se relaciona con la moralina, porque no es que por ley tengo que yo ayudarle en su enfermedad o cuidarla, no es que hay una, no sé, una ley escrita que diga eso, pero en cambio sí es una cuestión de conciencia y respeto al ser humano o respeto al otro. Y lo hacemos como de forma desinteresada y consciente, digamos. También esta moralina es utilizada como en un sentido peyorativo para expresar un tipo de moralidad superficial, de moralidad falsa, de moralidad somera, y que se centra exclusivamente en una parte de la moralidad como tal, eh, e ignora voluntariamente el resto. ¿Sí? Esta se fundamenta en los prejuicios o en los tópicos de una tradición determinada. Entonces la moralina puede estar como basándose en prejuicios propios de la sociedad en la que vivimos. ¿Sí? Entonces hay cosas que quizás no sean ley o no estén dictadas en algún lado, pero la gente tiene ciertos prejuicios y se maneja en ese sentido una moralina e incluso una falsa moral. Y también esta va a responder a determinadas tradiciones, ¿sí? O a tópicos de determinadas tradiciones, la moralina. Entonces son cosas que pueden estar pasando en el ámbito, ¿no es cierto?, en general. Esta moralina se puede manifestar cuando se actúa de manera falsa o hipócrita, según los propios principios y valores que tenga una persona. Entonces una persona puede decir una cosa, digamos, sí, pero puede estar actuando de otra manera. Entonces tiene ciertos principios que los dice de palabra, pero de acción está haciendo cualquier otra cosa menos los principios que profesa. Ahí podemos hablar nosotros de hipocresía y de que se está manejando o empieza a hablarse como de esta manifestación de la moralina. Viene a ser lo opuesto a lo moral, en realidad. ¿Ya? Se divide en moral íntima o interna y moral externa o manifiesto. Entonces la moral interna se expresa mentalmente, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo esté pensando y pensando mal, por ejemplo, o pensando de forma mal. Y la externa es la que se expresa ya ante la sociedad. Una cosa es lo que yo piense que nadie se entera, ¿no es cierto? Está en mi cabecilla. Pero otra cosa es cómo se expresa esta moral hacia la sociedad, que sería la moral externa. Un poco cuando se habla de la moral interna, por ejemplo, es cuando se piensa negativamente acerca de una persona, no se lo dice, solo se lo piensa. Eso pasa, por ejemplo, cuando a alguien les cae mal. ¿Sí? Entonces ustedes piensan, solo piensan, no dicen, ay, me cae mal. Y empiezan a pensar sobre eso, me cae mal porque es así, 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 así. ¿Ya? Pero por fuera puede estar pasando que estén hablando bien de esa persona. Entonces piensan mal, dicen, ay, me cae mal, estoy pensando eso. Pero cuando le ven, eso se ve es muy común. Conozco mucha gente así que cuando le ven, ay, hola, ¿cómo estás? Que no sé qué, te ves bien. ¿Ya? Entonces vemos cómo ahí hay esta cuestión o es la manifestación de la moralina, porque hacia mis pensamientos yo pienso una cosa, pero hacia afuera digo otra. Entonces, de alguna forma, como veíamos, se puede relacionar como una moral falsa. De ahí está el tema de la moral externa.
es cuando el acto que se piensa se lo dice o se lo hace a los demás. Ejemplos de eso es cuando se insulta a las personas, el tema de los robos, las agresiones físicas. Y claro, en esta cuestión, claro que es como súper denso porque quizás en la práctica decimos, bueno, soy un ser pacífico y de luz, estoy inventando, digamos, de palabra, pero en la práctica es una persona que insulta, que golpea, entonces ahí vemos que se está manifestando de alguna manera la moralina. Y bueno, se puede dar cuenta uno que las personas en realidad actúan de acuerdo a su conveniencia. eh, y muchas veces utilizan sin máscaras que las máscaras como que más les gustan a ciertas personas. Ahora eso hace que sean como, se va generando, ¿no? O se va manifestando la moralina, esta hipocresía, etcétera. No sé si está claro el tema de la moralina. Sí, profe. Ya, ¿me quieren poner un ejemplo? De moralina. Ujú. Por ejemplo, una persona que dice ¿cómo es que, por ejemplo, un asesino que dice que no ha matado y se comprueba que sí ha matado, no sé, algo así. ¿Ya? Perfecto, puede ser una manifestación, ¿no es cierto?, de moralina, porque dice, no, no maté, y resulta que sí, y después con los años se comprueba que sí. Claro, solo para quedar bien en el aspecto moral. Ujú. Perfecto. Eh, no sé si Brian nos puede dar un ejemplo. Dije, mm, el de, ¿qué sería? Cuando dicen no robé ¿Ya? y, y se comprueba que haya robado. Ujú. Perfecto. ¿No es cierto? Ahí también hablamos de una moralina. Dice, cuando declaren el juicio, por ejemplo, dice, no, yo no fui, yo no robé. Y paz, le comprueban que sí, Ujú. porque ha habido cámaras. Ya, Ay, a Maicincho, pregúntele eso, profe. son casos precisos. Ya, entonces vemos que la moralina se puede manifestar de esa manera. O no sé si les ha pasado que a veces en la familia, algún familiar dice, viene alguien, ¿no? Y dice, ay, cómo me cae mal la Juanita, me estoy inventando el nombre ya. Y cuando la Juanita pasa a la puerta y entra y dice, hola, ¿cómo estás? Te ves hermosa, que no sé qué. No sé si han visto eso, pero uno se queda con... Ahí en el instituto mismo, Sí, profe, las el chicas de intento ahí mismo. Y ya, medio se daba la vuelta y ya estaban diciendo que no le caía bien. Ni ya, esperaba que se fuera. Sí, profe. y ya. Entonces vemos ahí, eso es una manifestación de la moralina. Entonces es súper complejo cómo vivimos en una sociedad que es bastante hipócrita. Eh, y claro, nosotros debemos observar esto para no caer en lo mismo. Lo digo porque en general es como culturalmente la gente es así aquí en el Ecuador. Yo he visto cada cosa que a veces es como que digo, ay no, cómo vivimos en esta sociedad. Eh, y, y bueno, así se maneja. E incluso a veces por intereses personales la gente practica justamente o manifiesta esta moralina porque, por ejemplo, en los trabajos, por no perder el trabajo o por ascender o porque el jefe no le vea la cara, le adulan. Un adulador es una manifestación de moralina. Entonces, pasa un montón de cosas, culturalmente hablando.
Ya. Ahora, como les dije, dentro de estos métodos también había los métodos deseables. Los anteriores eran métodos no deseables, el sermón y la moralina. Ahora nosotros también tenemos los métodos deseables. En este caso, recordar que métodos viene de la palabra griega meta, que son fines, y a dos caminos. Entonces es como el camino para buscar un fin. Bueno, aquí también nos dice que el método es modo de decir o hacer con orden una cosa, modo de obrar o de proceder cada uno, manera razonada de conducir el pensamiento, con el objeto de llegar a un resultado determinado, eh, y esto con el fin de llegar o buscar la verdad. Seguimos hablando aquí de método. En sí, el método también es como ese camino que nos permite llegar a nosotros al conocimiento. Es un procedimiento. Cuando hablo de un procedimiento, quiere decir que tiene pasos, tiene orden. No es que yo puedo primero hacer, no sé, por ejemplo, me voy a inventar algo así. Por ejemplo, para yo irme a duchar, ¿no es cierto? No es que primero voy, me ducho, después de ducharme, me saco la ropa, después de eso, no sé, me pongo las sandalias. Todo está como en desorden ahí, ¿no? Entonces, lo lógico para irse a duchar es, claro, sacarse la ropa que necesita sacarse para irse a duchar, colocarse unas sandalias, después abrir la llave, entrar a la ducha, eh, no sé, ponerse jabón, champú, etcétera, después salir, etcétera. No es que yo primero voy, me pongo champú, después voy, me pongo las sandalias, después voy al, no sé, me meto a la ducha y después salgo y me saco la ropa. No, no es para nada en ese orden. Entonces, un procedimiento es algo que sí tiene un orden, ¿sí? Un conjunto de pasos que son planeados. Y en la actividad científica es lo mismo. O sea, voy a tener un proceso, ¿sí? Con pasos que deben seguirse de forma lógica y secuencial. Y eso nos va a permitir distinguir como las fases del desarrollo, eh, desentrañar enlaces internos y externos dentro de lo que es el método, y también nos permite identificar qué interacciones existen entre procesos que se encuentran inmersos en mi método, y después de eso me permite generalizar, profundizar los conocimientos adquiridos. Y esto puede ser demostrado de forma racional, y después se puede tener su comprobación en el experimento y con la técnica de su aplicación. También del método podemos decir que es un instrumento de la actividad científica, y es lo que nos permite a nosotros conocer la naturaleza y la sociedad. O sea, la actividad científica siempre va a ser muy llena de procedimientos. No es que hago todo en desorden, sino que tengo un proceso para este descubrimiento, para conocer la sociedad. El método riguroso nos puede llevar a resultados precisos en una investigación, mientras que un método que no sea tan riguroso, que sea así superficial, etcétera, nos va a llevar a ambigüedades o a cuestiones que no son verdad. Entonces sí es necesario ser muy rigurosos en el método. El método también es producto del desarrollo de la conciencia, siendo un conocimiento logrado en la misma. Siendo conocimiento logrado en la misma forma que los otros conocimientos. Y como consecuencia de ellos, el método va a obtener algunos resultados. Sin embargo, el método se distingue, ¿sí?, por la función que desempeña en la investigación. No es lo mismo el método científico de estudio
de las ciencias exactas, por ejemplo, que el método científico de estudio de las ciencias sociales. Son dos métodos diferentes porque en el primero estamos hablando de ciencias exactas, números, matemáticas, etc. Mientras que en el social estoy hablando de la sociedad en sí, de la realidad en concreto, y va a haber otros procedimientos, porque no estoy trabajando, yo qué sé, con máquinas nomás o con números, sino con seres humanos. En ese sentido, los métodos van a cambiar. Y estos métodos nos permiten a nosotros adquirir nuevos conocimientos. Y claro, el método es considerado como una condición necesaria, ¿sí?, para la investigación. Muchos de ellos se extraen de la realidad objetiva. No es que me invento un método como a mí se me ocurra, de la nada, de lo espontáneo, no, sino de la realidad objetiva. Siempre la realidad en la que vivimos va a influir, va a dirigir, va a dar las directrices, ¿sí?, para como yo accione o para yo generar un método, ¿sí?, porque no puede ser fuera de lo lógico o fuera de lo que existe en la realidad material. 9 y 7. No les llama todavía, ¿verdad? Tengo tiempo para acabar el diálogo. Déjenme ver. No, Inge, aún no. 9 y ¿Será que 15, por ahí ya se está escribiendo. por eso tengo 7 minutos? ¿Será que acabamos esto? Sí, está bastante largo lo del diálogo. Acabamos, ¿no? Hagámosle nomás. Ya. Por otro lado, dentro de los métodos deseados está lo que se conoce como el diálogo crítico. Ya vimos hace un rato que diálogo venía de dos vocablos griegos que era como el uno a través de y el otro era razón. Entonces este diálogo viene a ser como este intercambio verbal y razonado entre dos o más personas de acuerdo a determinadas condiciones, y por eso es que dice a través de la razón. Necesariamente va a implicar aquí el razonamiento. El objetivo que tiene este diálogo crítico es llegar al fondo de algún tema o asunto y aproximarse lo más posible a la verdad. Bueno, aquí nos dice que los diálogos de Platón son como un ejemplo. Ahora, este diálogo crítico debe tener como algunas condiciones necesarias. Entonces, por un lado, las 4 condiciones necesarias que tiene son la amistad, dialogar acerca de un solo tema por sesión, no abordar como tantos temas, tener como propósito alcanzar la verdad, o sea, basada en la realidad objetiva, no la verdad que se basa en el mundo de las ideas, ¿ya? El respeto al logos, es decir, el respeto a la razón y al lenguaje. Cuando hablamos de la amistad, hablamos de que puede haber un diálogo más cordial, más fluido, natural, entre las personas libres, con la conciencia de su propia dignidad, dispuestas a aprender lo que no saben, pero también dispuestas a compartir lo que conocen, ¿no es cierto? A aportar desde sus esfuerzos, desde sus acciones, desde sus manos, ¿sí? Para hacia el otro. No solo recibo, sino también comparto. Y se requiere aquí una relación de igual a igual. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de igual a igual? Que no existen jerarquías. No es que el uno es más que el otro, no es que el uno es más bonito que el otro, no es que el uno es más alto o más pequeño que el otro, etc. Y por lo tanto, cuando se habla de este tipo de diálogo y se toma en cuenta la amistad, se debe tomar en cuenta que no es posible cuando darse este tipo de diálogo entre desiguales, ¿sí? Por ejemplo, entre jefe y subordinado, porque claro, ahí ya hay una cuestión de jerarquías, hay una cuestión de que se maneja en nuestra sociedad, que es el tema de la autoridad, entonces no va a ser lo mismo. Solo se puede llegar a eso cuando los dialogantes renuncian a sus credenciales de poder y de autoridad. Sí, porque
El mismo hecho de que haya jerarquías implica que el uno tiene poder sobre el otro. Entonces, cuando eso se renuncia, ahí se puede hablar de que se puede generar un diálogo que fluya de forma cordial. También aquí es importante que los dialogantes asuman actitudes de amistad. eh, y una buena actitud o una actitud cordial hacia el otro. Y es importante que dentro de esto estén como las partes que están interactuando. Ahora, algunas actitudes afines a lo que decíamos pueden ser cordialidad, honestidad, sinceridad, humildad, confianza, comprensión, aceptación de las diferencias, tolerancia, reconocer, ¿no?, los propios errores. Y en ese sentido se puede ir generando un diálogo de forma cordial. Ya por otro lado estaba lo segundo, que era abordar un solo tema en cada sesión. Se debe tener en cuenta aquí que el tema primero debe ser de interés general para los dialogantes y por lo tanto debe ser aceptado. También cuando el interés en el tema es como que crece en las personas que dialogan, el diálogo puede fluir con mayor facilidad y con mayor abundancia. No se vale, por ejemplo, posponer un tema con segundas intenciones y hay que tener cuidado, ¿sí?, con los participantes que pueden tergiversar o manipular el asunto. Entonces tener cuidado con las personas manipuladoras que suelen proponer temas para sacar ventaja personal de sí mismos o para ellos mismos. Cuando ya se pasa como de un diálogo, de un tema a otro, ya no es un diálogo, sino más bien una charla informal. Por eso es importante que sea como eh, el tema que tenga, o durante el diálogo, el tema debe ser el mismo. Por otro lado, el tema de la verdad es sumamente importante en el diálogo crítico y debe, esta verdad debe estar como, no sé, atravesando, ¿sí?, este diálogo para evitar, ¿no es cierto?, el conflicto y para que también no se esté reclamando a cada instante que alguien más tiene la razón. Ya, también este diálogo crítico lo que enseña es que entre todas las personas que están interactuando dentro del diálogo se puede llegar a la verdad eh, y todos pueden tener una parte de la verdad en sí. Y este diálogo ayuda a alcanzar como objetivos, al contrario de los debates, que en cambio en un debate unos ganan y otros deben perder. En un diálogo no, en un diálogo es como que todos conversan, o bueno, todos dialogan, no sería conversar, todos dialogan, exponen sus criterios en base a las verdades que conocen y se llega a un objetivo en común, que está muy cercano a la verdad. Por otro lado estaba el respeto al logos, es decir, a la razón, a la palabra. Y en ese sentido, como razón existen verdades de razón, aquellas que requieren del razonamiento lógico y matemático, y también hay verdades de hecho, o sea, que son aquellas que requieren de prueba experimental, de demostración y argumentación convincente. Entonces pueden haber algunas cosas que sean verdades desde un razonamiento lógico. Pero hay otras que pueden ser, en cambio, o deben necesariamente tener una argumentación y una base material para ser comprobadas. Ahora, en ese sentido, cuando el razonamiento lógico no es suficiente, se hace necesario justamente una argumentación para poder poner dentro del diálogo como tal.
Ya esta argumentación es entendida como un conjunto de técnicas de organización lógica de un texto, discurso, y lo que busca es demostrar la validez, ¿no?, de lo que se está proponiendo. Otra herramienta que se necesita es la explicación, ¿sí? Esta explicación lo que busca es dar razón del porqué de las cosas, o sea, por qué sucede eso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, con el uso de las palabras, por ejemplo, se debe saber cómo eh, enunciar, hacer párrafos, discursos completos que sean congruentes e inteligibles, etcétera. Se debe cuidar bastante el léxico, ¿sí? Eh, Darle un justo valor a las palabras y llamar a las cosas por su nombre, ¿sí? Y usar en ese sentido solo palabras de las que yo conozco perfectamente qué significa. No voy a poner una palabra que capaz ni yo mismo entiendo y la pongo en mi diálogo y resulta que eso puede darme otra idea o a la gente le puede dar otra idea. Entonces es necesario que nosotros conozcamos bien las palabras que manejamos. Cuidar la semántica, ¿sí? En ese sentido se debe cuidar mucho el tema del significado de las palabras. Cuidar la sintaxis, que consiste en construir correctamente los enunciados. Si no puedo ahí mezclar cosas que no van acorde y que me generan sintaxis de alguna manera, para que se evite, ¿no es cierto?, que las personas no sepan de qué se habla. Entonces es necesario cuidar la sintaxis. Cuidar un estilo académico, es decir, escribir de forma directa, ordenada, clara, con una unidad concisa, precisa. Respetar la congruencia, ¿sí? De cómo se está escribiendo este diálogo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, pueden haber varios tipos de escritos como el ensayo, el informe, la monografía, que tienen su propia forma, ¿no es cierto? O su congruencia dentro de sí. No es lo mismo hacer un ensayo que hacer, no sé, una monografía o que hacer un informe. Van a tener partes totalmente distintas. También se debe evitar cuando uno está generando estos diálogos afirmaciones que no tengan un fundamento. Es decir, si yo no tengo un fundamento, una prueba, digamos, de eso, yo no las puedo colocar. Sí, para eso, eso es porque se le debe dar como crédito a la justicia, a quien pertenece también. Si yo voy a poner algo de algún autor más, yo debo colocar de quién es, ¿no es cierto? Según Juanito Pérez, la ciencia es tal cosa, ¿ya? Que puede ser un parafraseo o también puede ser una cita textual. ¿Preguntas hasta ahí? No, Inge, ¿Todavía pueden estar en la clase? no, Inge ya había escrito y dejamos pasar 5 minutos. Ya, entonces el día de mañana vamos a ver cómo dialogar, ¿sí? Nos quedamos por el día de hoy en esta partecita. Igual este texto les voy a colocar en la plataforma para que puedan revisarlo, ¿sí? Ya, Inge. Profe, Y nos vemos el día de mañana. Desearles un buen día, una buena tarde ya, y profe. Igualmente, Inge. nos Igualmente, vemos profe. mañana. Hasta luego. Ya, hasta Hasta luego, luego, Inge. pasen bien, chicos.